de tener que cortar y volver y No, demás. Bueno, cuando Mónica me habilite para que pueda compartir pantalla. Acá ya está estás. Moniquita de nuevo. Sí, ya estás Me habilitada, habilita. Marce. Estoy, bien. Bien, perfecto. Entonces compartimos pantalla. Compartir, bien. Muy bien. Volvimos a la normalidad. Ustedes saben que se me cortó la luz a las 9:15. Yo digo, ay, Dios mío. No, Pero volvió. Son picardías que hace acá. Y eso que vivo muy cerquita de PEC, pero bueno, no nos quiere mucho de PEC. Bueno, entonces, ese relevo de formularios, chicos, se hace a través de cuestionarios que dijimos que van a incluir preguntas abiertas y van a incluir preguntas cerradas. Decíamos que el entrevistador debe adecuarse a qué, a las políticas y a también la cultura de la organización. Supónganse, chicos y chicas, que ustedes, ingenieras industriales, nuevito, el título que les cruje, entran a una organización, tienen esa tarea de relevar los procedimientos y se dan con que a las 10 de la mañana, en turnos de 3 personas o de 5 personas, van a la cocina y se hacen un desayuno de unos 10 minutos, 15 minutos. Y ustedes van a entrevistarlos en la cocina, en los minutitos del desayuno. Le van a tirar con el mate o la taza por la cabeza. Entonces deben saber ustedes cuál es el momento más indicado para hacerles la entrevista. Lo mismo que si ustedes saben, por ejemplo, que van al sector facturación, tienen que relevar todo el procedimiento de facturación. Y la gente que factura, la carga más importante de trabajo se da entre las 12 del mediodía y las 2 de la tarde, traten de no buscar ese horario para no generar conflictos con las personas, porque van a decir, uy, este zapato me viene a entrevistar ahora cuando estoy tapada de trabajo. A lo mejor ya a las 3 de la tarde el trabajo afloja un poquito y ese es el horario más adecuado para encontrarlos mejor predispuestos, con ánimo, con la barriga llena, porque ya han almorzado, etcétera, etcétera. O sea, todas esas cosas se deben tener en cuenta en la entrevista. El entrevistador debe identificarse con los objetivos de la empresa, las creencias, los estilos de dirección, es lo que hemos dicho recién. La necesidad del conocimiento previo de la organización y su cultura, ya lo remarcamos recién, y el contenido de la entrevista con el objetivo deseado. Bien. ¿Cuáles son las consideraciones que el entrevistador debe tener en cuenta para esta entrevista? Digamos que al personal de mayor jerarquía de la organización, porque ustedes saben que la cabeza tiene que estar de acuerdo en que ustedes revean los procedimientos administrativos y una vez hecho el estudio de ellos, si los puedan cambiar, tienen el ok de la dirección para hacerlo. La participación del personal de línea, la preparación de la entrevista previa, no superponer las mismas preguntas a la misma persona. Si ustedes le dicen, a ver, Juan, contame cómo trabajas acá en almacén. Y después le hacen una pregunta cerrada en donde él ya le contestó cómo trabajaba en almacén en la pregunta abierta. Bueno, eso hay que tener mucho cuidado para no cansar al entrevistado. Además, cuando se hacen estas cosas dentro de las empresas, siempre la gente tiene el miedo de decir, uy, me están controlando porque se viene una barrida de personal. Entonces también hay que dejar bien claros a la persona que nos va a contar cómo es su trabajo y que nos va a brindar su tiempo para contestar el cuestionario, dejarle bien claro cuál es el objetivo de la entrevista. Evitar los horarios picos de trabajo de la entrevista, es lo que decíamos recién hace un ratito, dejar muy claro el motivo de la entrevista, hacer foco y no dispersarse en temas ajenos al objetivo. Por ejemplo, si ustedes están entrevistándolo a Juan, que es el encargado de almacén, y dicen, mira, Juan les dice en el relato, mira, el jefe de producción o el gerente de producción es una persona intratable, es muy mal aspectada, es una persona resentida, no tiene capacidad para ejercer su cargo y demás, ustedes tienen que obviar toda esa parte de comentarios, si bien hay datos que les pueden servir, pero no hacerlos como protagonistas en esa entrevista.
hacer foco y no dispersar. Bueno, eso ya lo dijimos. Dar al entrevistado el tiempo necesario para que elabore su respuesta. Hay gente que es muy rápida en dar respuestas y hay gente que se toma más su tiempo. Entonces al entrevistado hay que darle el tiempo necesario. Apoyar el razonamiento sobre el tema mostrando interés. Sí, ustedes en el momento que están entrevistando a Juan no están haciendo nada más que entrevistar a Juan. Y Juan se tiene que sentir el único protagonista de esa conversación. Evitar contradecir o interrumpir en el diálogo. La persona cuando está contando cómo es su trabajo, cuál es la dinámica de su trabajo, si le parece que hay cosas que se podrían mejorar con distintas acciones, yo lo tengo que escuchar y en todo caso decirle, discúlpame Juan, para ver si te entendí bien, lo que vos me quisiste decir con respecto a esta tarea es así, solamente para saber si entendí bien. Entonces la persona se va a sentir valorada, como que está siendo escuchada y que sus opiniones también cuentan. Documenta entrevista con copia al entrevistado y profundizar los temas que no todo lo que se oye es cierto. Bien, ¿qué rol juega la información? Dijimos que el recurso más valioso de la organización somos nosotros, las personas, pero también contar con una información oportuna, adecuada, ilustrativa, es esencial y absolutamente indispensable para que los directivos en cualquier nivel de la jerarquía de cargos o de la pirámide organizacional puedan tomar decisiones cada vez mejores y más acertadas. El análisis y diseño de sistemas de información es un proceso por el cual se investigan los sistemas actuales de la organización con el fin de detectar las necesidades y de proponer sistemas mejores. Un sistema de información tiene por función procesar datos de manera manual o computarizada para obtener información. Los componentes de este sistema de información son personas, datos, formularios, máquinas, procedimientos, controles, etcétera, etcétera. Y para relevar esta información se necesitan herramientas y entre ellas se encuentran los cursogramas, que es la gráfica de un procedimiento administrativo. Bien, si tuviéramos que conceptualizar un sistema de información, podemos decir, todos conocen a través del pensamiento sistémico lo que es un sistema. Entonces, un sistema de información, ¿qué es? Un sistema. Ay, profe, me parece que no desayunó usted porque está muy pícara. Es un sistema que posee 4 subsistemas. Un subsistema de captura de datos, otro subsistema de procesamiento de datos, otro subsistema de almacenamiento de esos datos y el último subsistema de difusión de esos datos a las personas que necesiten de esa información. ¿Cuáles son los usos de los cursogramas? Un cursograma permite representar gráficamente los procedimientos administrativos. Constituyen un instrumento muy importante para visualizar global y esquemáticamente el conjunto de tareas administrativas que compone ese procedimiento, como el que yo recién les detallé de una manera muy rápida el procedimiento de compras. A través de los mismos se puede determinar si la descripción del procedimiento es completa. Claro, chicos, cuando ustedes relevan un procedimiento y después lo dibujan en un cursograma, se van a dar cuenta y van a decir, che, ¿y por qué esta demora hay acá entre esta tarea y la otra? Esta demora no tiene razón de ser, hay que eliminarla. ¿Por qué? Porque esta tarea Juan la puede hacer, o el encargado de almacén la puede hacer de manera inmediata que se la pasa al encargado de compras. Entonces ahí van a dinamizar y van a agilizar todas esas tareas que se corresponden con el procedimiento administrativo y por lo tanto van a ser más eficiente el procedimiento. A través de estos cursogramas, que son la representación de los procedimientos, se puede determinar si la descripción del procedimiento es completa, si hay errores, si hay omisiones, si hay reiteraciones, etcétera, etcétera, y ustedes lo van a reconstruir, o sea, que harían el cursograma propuesto o el cursograma racional para ese momento y para esa organización. Bien.
Acá vamos a cerrar, pero vamos a compartir pantalla nuevamente. Sí. Profe, en el chat hay una pregunta. Ah, perfecto, espérate, querida, ahí la veo, chat. A ver, dice, ¿a qué se refiere con profundizar que no todo lo que se oye es cierto? Bueno, suponete, es lo que dijimos recién, Luciano. Te dice, vos estás entrevistando al jefe de depósito o al jefe de almacén y te dice, sí, mire, realmente esto no lo podemos hacer bien. ¿Por qué? Porque el gerente de producción es tan imbécil que no nos deja hacer esta tarea de esta otra manera. Y además el gerente de producción, como es un obsecuente del gerente general y quiere que las cosas se hagan así, esto se debe hacer así cuando hay mucho traslado en este procedimiento que se podría eliminar o se podría disminuir al máximo. Entonces, el entrevistador, vos como entrevistadora o Luciano que me hace la pregunta, tiene que tomar cuenta de eso. Si quiere, el blog de notas al lado mientras está formulándole las preguntas al entrevistado, va a anotar, revisar ese tema. ¿Por qué? Porque a lo mejor hay una situación personal entre el jefe de depósito y el gerente de producción que le quiere trasladar la figura de esta persona o ensuciar la actividad de esta persona. Por eso, parar las orejitas y decir todo lo que se oye no es cierto. Eso ustedes lo tienen que comprobar volviendo a lo mejor a entrevistar al gerente de producción, haciéndole las preguntas que consideren necesarias, pero que no sean repetitivas, para depurar esa información y ver cuál es el origen de ese comentario. No sé si se entendió. ¿Se entendió, Luciano, y lo que me preguntaran? ¿Se entendió, chicos? Alguien que abre el micrófono y me diga. Sí, profe. ¿Sí? ¿Sí, Sol? Bien. Moni, yo me apoyo en vos. ¿Vos lo entendiste? Sí, sí, ya no puso que sí. Bien, bien. Profe, Entonces. disculpe. Sí, te escucho. Hay otra pregunta en el chat que dice que si se pueden preguntar directamente las relaciones entre las personas. Mira, cuando vos construís el cuestionario, lo vas a construir de acuerdo a lo que vos creas, porque primero vas a tener que ver cuál es la cultura de la organización y cuál es el clima de la organización. Si vos ves que tal vez en una charla que tuviste con los directivos hay una dirección demasiado autoritaria, demasiado restrictiva y demás, podés incluir en el chat, sentíame, en el cuestionario, una pregunta abierta, como sería, por ejemplo, ¿y cómo se relacionan ustedes para realizar esta tarea? Entonces ahí vas a tratar de obtener información de la relación de ellos, pero que no del chisme, de decir sí, no lo trago, no me gusta, sino cómo se relacionan ustedes en esta tarea. Y como esa pregunta es abierta, la persona se va a explayar y te va a decir y te va a dar una semblanza de cómo es la relación de las personas a medida que van trabajando. No sé si lo entienden, chicos, a esto. Ahí yo voy a contar un poco mi experiencia, Dale, Moni, dale. siendo auditor, consultor, bueno, haciendo este tipo de relevamientos. Y por ahí cuando vos llegás a una empresa, no conoces a las personas, pero es como que la gente se apoya mucho en el auditor y por ahí es como que sienten hasta, no sé, como que es un alivio poder contar cosas. Entonces te terminan contando estas internas. No hace falta que por ahí que uno las pregunte directamente. Habrá algunos puestos más altos que no te lo van a contar directamente, pero siempre hay alguien en algún
entrevista que vos haces de otros niveles, que te van a decir, este trabajo no lo podemos hacer porque hay un interno entre el director del sistema más el director de recursos humanos, porque están viendo a ver quién recibe un ascenso, o a quién lo mandan a otra sucursal como gerente, como lo que sea. Te terminas enterando, siempre de alguna forma u otra, y eso es visible cuando ves los resultados, cuando ves los planes de trabajo, digamos, la gente te lo dice. Y también hay que saber que siempre que vas a una entrevista de trabajo, que vas a hacer este tipo de relevamientos, una cosa es el deber ser. El deber ser es lo que se debería hacer. Y otra cosa es lo que se hace. Y ahí donde está lo que se hace, ahí es ahí donde aparecen las internas que hay. Y el que dicho vulgarmente, el que le serrucha el piso al otro. El que le pone palos en la rueda a otra área, o los que se complotan y hacen equipo porque les conviene. Lo vas descifrando eso internamente, pero está bueno que ustedes sepan que lo hay siempre, en todas las empresas lo hay, porque es una cuestión de que cada uno quiere subir, quiere cambiar de puesto, quiere un beneficio, quiere algo. Claro, o se quiere adjudicar el logro de algo porque él es el Sí. que diseñó el procedimiento, o porque trabajó más en algún sector, porque organizó el sector cuando llegó, que era un desastre. Y como dice Mónica, mira qué buena la experiencia de ella, eso también te va a servir, Mónica, corregime si estoy diciendo lo que no se debe, en realizar la confección de ese formulario. Sí. Porque a medida que vos vas viendo eso, vas a decir, ah, no, esta pregunta la tengo que eliminar, o la tengo que hacer de otra manera, o la tengo que circularizar como para relacionar a personas de distintos sectores y en distintas tareas, ¿verdad, Moni? Sí, sí, es como que ya empezás a tener el olfato del auditor. Entonces Claro. vos cuando vas programando las reuniones y vas viendo las preguntas que tenés que hacer, ya sabes a quién tenés que ir primero, porque vos decís, bueno, este es el que me va a decir la verdad. Entonces yo quiero escuchar a este. Y después veo lo que pasa. O sea, este me va a decir lo que se debería hacer y después veo la realidad. Entonces es un poco el olfato. Y muchas de estas cosas también quedan planteadas, generalmente hay como reuniones iniciales de los cargos más altos de las empresas donde se definen este tipo de reuniones. Y en esas reuniones también surgen las internas, explícita o implícitamente surgen. Entonces por ahí el que va a hacer el trabajo del relevamiento ya empieza a olfatear y empieza a ver por dónde empezás a trabajar. A mí, yo voy a contar dos experiencias específicas que me pasó trabajando en México, porque fueron muy fuertes las dos. Una era del grupo de Carlos Slim, no sé si lo conocen, que es el dueño de Claro. Es el dueño de Claro ahora, bueno. Una empresa donde tenían muchísimos, pero muchísimos problemas. Nosotros habíamos ido a trabajar a un área y todo el tiempo cambiaba la gente, había rotación, pero de grosos, gente muy, digamos, personas muy formadas y que rotaban todo el tiempo, rotaban y no entendíamos por qué, y había un clima horrible de trabajo. Pero habremos estado como 5 meses trabajando en la empresa, tratando de mejorar algo, de cambiar algo, y todo nos costaba un montón. Y encima yo trabajaba en una consultora que era cara, o sea, a la empresa le estaba saliendo mucho dinero que nosotros estuviéramos ahí. Y nos enteramos que tenían el CEO de la empresa, tenía un consultor, que es un consultor que trabaja en generar conflictos. Es como la ley de la selva. Siembran conflictos en todas las áreas para que la gente se pelee, para que las áreas se peleen y que los que vayan quedando sean los más fuertes. Entonces, claro, es como la sobrevivencia del más apto. Exactamente, vivían en conflictos, entonces había mucha rotación de los puestos jerárquicos de los directores, era un clima horrible. Y después me tocó trabajar en otra empresa también en México, que era MetLife, la conocen, ¿no? Sí, MetLife. Era nada que ver, era amor y paz por todos lados. Todas las áreas trabajaban armoniosamente, el área de recursos humanos, de capacitación, podían implementar tareas para hacer. También que había dinero también disponible, así se daban capacitaciones, se juntaba la gente, se iban de viaje un fin de semana y ahí hacían alguna actividad de integración.
había un proyecto y se podía aplicar y funcionaba bien, era totalmente diferente. Y había internas también. Había internas, pero era como que los directores sabían manejarlas bien y sabían encontrar el lugar de cada, digamos, lo que cada uno, los gerentes querían, lo sabían ubicar y sabían compensar y mantener el equilibrio. Así que me tocó ver las dos cosas y bueno, fue como muy, muy rico y muy diferente. Pero qué bueno haber trabajado en esa empresa que tenía tanto conflicto. ¿Y cómo pudieron sobrellevarlo, Mónica, a esa primera empresa en donde tenían un generador de conflicto? ¿Cómo pudieron reconvertir procedimientos y hacer... Bueno, sí, fue complicado. Cuando nos enteramos de lo que estaba pasando y nos enteramos que había este consultor tan complicado, que ni siquiera daba la cara, o sea, era como una cosa oculta. Nadie sabía que estaba hasta que no sé cómo se filtró y nos llegó a nosotros la info. Empezamos a trabajar muy fuerte con la persona que nos había contratado. Era un director que nos había contratado, él hacía ya bastante que estaba y él no se quería ir. Estaba muy seguro de que no se quería ir. Nos empezamos a focalizar en él, empezamos a hacer fuerte equipo con él y empezamos de poquito a trabajar en algunas áreas y hicimos algunos cambios. Pero bueno, tuvimos reuniones donde realmente fueron terribles, donde nos trataban mal, donde nos decían cosas que no era imposible, todo lo que nosotros presentábamos nos boicoteaban. Y bueno, nosotros volvíamos y algo pudimos hacer, pero no se pudo hacer mucho, la verdad no. Después, Claro, no. después nos contrataron a otra, digamos, a otra área de ellos, que era un call center, fuimos para otro lado y ahí sí pudimos hacer un poco más, pero pertenecía todo al director este que nos había contratado por primera vez. Ahora vos mirá, ¿no? Qué extraño la diferencia entre un directivo que contrataba a alguien para generar conflictos. Mirá vos la manera tan rara de decir, Sí, bueno, la gente que se quede en el sedazo, esa gente no nos sirve en la organización, y la que pase el sí, sedazo con toda esta serie de conflictos que autogeneraba esta persona, es la que sirve. A mí me sí, parece que en un lugar de trabajo, cuanto menos conflictos tengas, porque opiniones distintas muchas veces generan conflictos, y otras veces, si las personas son inteligentes y lo saben llevar adelante, generan crecimiento, porque la idea de sí, uno, aunque se contraponga con la idea de otro, si las personas tienen las ganas de cumplir con los objetivos, se van a poner de acuerdo en un punto medio, en un punto común, y ahí van a empezar a trabajar y se produce el crecimiento de la organización. Pero vos sí, mirá esa política, Mónica, de sí, decir, pongo a un tirabombas para que genere conflictos, a lo mejor por cuestiones tontas, de decir, no, sí, esa taza es de Mónica, no es mía porque tiene el nombre de Mónica, porque se generan conflictos por cosas muy tontas muchas veces, sí, para ver cuál era el más apto. Me parece que ahí ese señor que generaba todos estos conflictos, o que contrató a esas personas para generar conflictos, estaba desperdiciando el potencial humano y no tenía la menor idea de lo que significaba el mismo, ¿no? Me parece a mí, sí. que no es la No, sí, manera. sí. Nosotros en los meses que estuvimos trabajando ahí, veíamos proyectos caerse y proyectos muy buenos. Y aparte veíamos la gente muy mal estaba. Nosotros trabajamos de la par con varios y hubo varios que también en el proceso que estuvimos ahí se fueron o se cambiaban de área, pedían cambiarse, porque nosotros íbamos a un edificio, pero ellos tenían sus diferentes centros de atención al cliente. Entonces pedían Ujú. irse de la casa central y se iban a sucursales. Se iban por ahí con un cargo igual, pero bueno, ya tenían un poco menos de poder porque tenés menos gente a cargo. Pero bueno, preferían tener una vida más tranquila por ahí y no tener que enfrentarse a estas situaciones que realmente no sabías todos los días con qué te ibas a encontrar. No sabías porque era, yo la verdad que Y no sí, sé era una la cabeza de esta gente lo que hacía. Sí, lo que claro, deben son estar. estrategias que se usan, claro, Profe, son distintas estrategias que sí, cuéntanos. profe, una consulta. ¿Esa Dime estrategia de así. generar conflicto generaba algún tipo de beneficio económico o porque por algo la hacían? Sí, yo la verdad que sinceramente no sé cuál era el fin de todo. Nosotros entendimos que era dejar a los más fuertes, digamos, que siempre hubiera más fuertes. También por ahí pensamos que era cuestión de generar
rotación de los puestos jerárquicos, porque si no, eran empresas que pagaban muchísimo dinero, mucho dinero ganaban. Entonces, por ahí era no tener tanto tiempo a las mismas personas en un puesto que después termina saliendo más caro, mientras más antigüedad, lo que sea. Entonces, bien, la verdad que no sabíamos, nunca, no llegamos a deducir qué pasó, por qué. Pero Claro. cuestiones de beneficio económico, la verdad que no creo. No creo. Nosotros salimos un montón de plata y pudimos hacer muy poco de lo que fuimos a hacer, y muchas áreas les pasa lo mismo. Y aparte la rotación que tenían contra alguien nuevo, también Claro, cuesta. tal vez eso, Moni, fue una estrategia que ni a ustedes se las dijeron. Era para hacer una reingeniería organizacional y decir quién se queda y quién se va en la organización Sí, para planes posteriores, porque a lo mejor, como vos decías, era... Y ese sistema, Mónica, se usa, ¿sabes dónde? En las organizaciones militares. Se usa ese ujú, sistema, ¿para qué? Porque ellos necesitan que el soldado genéricamente considerado dentro de esa institución, sea fuerte, tenga capacidad de mando, tenga autoridad, sepa dar órdenes, todo eso. Entonces van conformándole el carácter. Y si uno por ahí tiene relación con algún militar, vos te das cuenta que su cabecita está formateada de una manera tal vez un poco distinta a nosotros, y son estrategias que se aplican mucho en la milicia. Ahora, si quisieron reconvertir el personal y decir, bueno, yo me quiero quedar de 100, poner, por decir un número cualquiera, con los 50 mejores, y es una estrategia un poco cruel. Y si yo sí, lo hice con ese fin, y bueno, han aplicado una de esas estrategias, mientras Moni estaba contando su linda experiencia, porque fue una linda experiencia, a pesar de que fue medio traumática, para dejar a aquellos que es la supervivencia del más apto. Si a nosotros nos tiran en una selva, chicos, yo creo que me moriría enseguida porque le tengo miedo a los bichos, a esas que se arrastran, no las quiero ver ni en la televisión. Creo que me moriría ahí a los 2 días, pero hay gente que tiene un espíritu de supervivencia que enfrenta el miedo, y ni uno mismo sabe de lo que es capaz para preservar su propia vida y su propia integridad. Pero son técnicas que se suelen aplicar en la milicia, y bueno, y esta empresa, como era tan grande y poderosa, se da el lujo de poder hacer eso. Pero no lo considero la mejor estrategia, aunque debe haber sido muy lindo vivirlo como una experiencia laboral increíble, ¿no es cierto? sí, sí, sí. Sí, pero no lo volvería a pasar. No, te Ya debe está. estresar muchísimo, te Uy, debe sí, estresar muchísimo. sí, la Igual que verdad que esas sí. empresas que te llaman a las 12 de la noche y te dicen, ay, disculpa, me estoy interrumpiendo tu descanso, y vos estás con el pijama en la cama ya. Claro, O te sí. estás saliendo del baño con la bata porque te terminaste de bañar y te dicen, no, pero se me ocurrió que esto que lo hablamos en la reunión de las 8 de la mañana lo podemos hacer de esta manera, pero mandate a guardar, querido, ¿cómo me vas a llamar a las 12 de la noche cuando ya estoy o durmiendo, preparándome para dormir por una idea que se me ocurrió a las 8 de la mañana y que la expuse en el trabajo? Bueno, hay muchas empresas Claro, que lo hacen, y cuanto más sí, grandes y poderosas son, más lo hacen. Pero no está sí, bien, porque las personas hay que cuidarlas, porque es nuestro principal recurso para avanzar. sí, Bien, chicos. coincido. Eh, hago un parate acá Profe, en el... Sí, yo tenía una duda de los cuestionarios a la hora de hacer el relevo. sí, Las dime. preguntas que se hacían tipo diseñadas para cada persona de cada función de la organización, o el cuestionario era más bien general. Y bueno, yo creo que eso te lo puede contestar mejor Mónica, pero vos Sí, te vas con una idea de cuestionario y lo llevas prediseñado. Pero ¿qué pasa? Cuando vas a la organización y tratás con el personal de más alta jerarquía, que es el que te da el ok para que hagas todo lo que vos tenés pensado hacer, y vayas y más o menos tomes conocimiento de las personas, de su carácter y demás, puede ser que eso te induzca a modificarlo, ¿no es así, Moni? sí, sí, sí. Generalmente lo primero que se entrevistan son los cargos más altos, porque de ahí sale el deber ser, lo que se debería hacer.
Y vos ahí las preguntas que haces son más a nivel estratégica, y a nivel objetivos. Vas a averiguar, previamente hay toda una preparación antes donde vos lees mucha información, ves resultados, siempre se pide mucha información, resultados, objetivos, planes estratégicos, y después una vez que vos tenés todo eso, vas a ver si la persona los conocen, los hacen, los aplican o no. Entonces, ahí hacer las entrevistas a los altos directivos. Y de ahí seguís con los escalafones siguientes, y a medida que vas bajando, cada vez que vas bajando, ya son más preguntas a la acción. ¿Cómo lo hacen? ¿Cómo lo hacen? ¿Dónde lo registran? ¿Cuáles son los pasos que siguen? Ahí, si tenés los procedimientos, ves si los cumplen o no los cumplen, si se saltan pasos, si hay un error, si no se están teniendo los resultados, bueno, posiblemente no se estén cumpliendo los procedimientos como fueron diseñados. Y siempre en las entrevistas sale algo que vos no tenías anotado, y ahí también te da de nuevo el olfato y empezar a indagar hasta que encontrás el porqué, o lo que están haciendo. Claro, y a lo mejor una persona requiere una segunda entrevista, porque Sí. de esa información se deduce otro cuestionario, y entonces vos lo confeccionas y se lo volvés a plantear a la persona, no repitiendo lo que ya esa persona te dijo. Pero Claro. como dice Mónica, el olfato tiene mucho que ver, y también describir un poquito, o sea, advertir un poco las personalidades de cada uno, porque hay gente que es muy cerrada y te dice, yo por qué le tengo que dar datos a esta que viene a preguntarme cosas, eso es para barrerme del cargo, porque siempre ese miedo está. Y tenés que ser lo suficientemente hábil para crear empatía con la persona, cosa que al menos te diga lo esencial que necesitas saber de ella. Sí, sí, eso siempre pasa. El miedo sí siempre está. Piensan que los vas a Siempre. evaluar. A veces no entienden, lo que estás haciendo es un relevamiento, piensan que vas a evaluar su trabajo, entonces te van a decir todo perfecto. Pero bueno, siempre está que lo que no lo saben hacer, por más que intenten, no te lo van a decir porque no lo saben hacer. Así que, bueno, hay muchas técnicas. Hay muchas técnicas, incluso chicos, muchas veces los directivos vienen y dicen, con esta gente que contratamos, acá ajustense el cinturón porque de acá van a quedar únicamente los que les sirve a la organización. Les hacen creer eso los directivos y lo hacen circular como radio pasillo en los distintos sectores de la organización, y lo ven al entrevistado como el monstruo que los viene a despedir. Y la persona fue con otro objetivo, a relevar un procedimiento porque la empresa a lo mejor quiere certificar las normas de calidad. Pero han hecho circular eso para estresar al personal, para que lo que no está hecho se haga, para ver quién tiene la camiseta puesta, como dicen, y esto se lo digo, chicos, porque me pasó en una organización de salud hace muchos años atrás, y yo era el monstruo que caminaba por los pasillos, y mi función era distinta, pero todos me miraban con odio porque les habían dicho que yo venía a señalar quién se quedaba en la empresa y quién se iba. Miren ustedes también, la vi horrible. Sí, horrible. sí, los rumores, cuando se siembran esos rumores también son complicados después de romperlos. Por eso es muy importante, siempre se hace el kick-off, que son las reuniones iniciales, donde, bueno, se invitan a la mayor cantidad de gente posible que uno va a ver, que vas a entrevistar, se pasa una presentación, que conozcan a los auditores, y se charla, y por ahí hay un coffee break, entonces, bueno, te acercas a la gente, ya más o menos tenés que ir sabiendo, habiendo visto las caras de que, entonces te acercas con uno, charlas, como que vas rompiendo el hielo, entonces, para que no se genere ese miedo, eso de que me vienen acá a ver si estoy haciendo las cosas bien o mal, me van a cambiar de lugar, me van a echar, esto no sé si lo tengo que decir o no lo tengo que decir, no sé si mi jefe quiere que lo diga o no, los miedos siempre están. Sí, sí. Pero bueno, es la estrategia que se tome también para hacer los relevamientos. Claro, sí, y que no esté la maldad de alguno de decir, estos dicen que vienen a relevar la organización, mentira, nos vienen a cortar la cabeza, porque incluso se pueden generar reuniones informales entre el personal, che, nos reunimos en tal bar porque tenemos que echar.
viene esa que se dice ser la auditora, ¿a qué? A cortar cabezas y nada más. Entonces vos imaginate la predisposición que van a tener esos pobres empleados en darle información al auditor. Sí. Pero pasan todas estas cosas, como dice Mónica, pasa. Sí, sí. A mí me habían puesto en una oficina al lado de la morgue, chicos. Era como un mensaje subliminal, digamos. Ay, Dios mío, cada vez que yo salía y entraba esa camilla con toda ese coso negro, ay, te juro, me volví a entrar porque era tal la impresión que tenía. Y bueno, y se mataban de risa de mí, porque sabía que yo era muy impresionable en eso. Hasta que más o menos la fui manejando, pero cada vez que yo salía y entraba a la camilla con esa bolsa negra, te juro que yo tragaba saliva y era como si tragara piedritas. Bueno, es así, chicos, las van a pasar de todos los colores, pero todo les va a servir para experiencia y para también fortalecer su carácter, porque también uno se va formando todos los días. Se va formando, exactamente. Nadie te enseña todo, se va aprendiendo a prueba de error, romperte la cabeza contra la pared, volver a recomponerte, y así uno va aprendiendo a ser profesional, ¿no? Y bueno, quería pasar este PowerPoint en donde vemos qué es lo que hacemos para graficar un organigrama específicamente y después volvemos al otro. Bueno, ustedes saben que la dinámica de la organización, ya lo dijimos, se manifiesta en las acciones y en las comunicaciones, que es lo que le da toda esa movilidad a la organización. Entonces, el conjunto de procedimientos conforman el sistema administrativo de una organización. Esto lo paso rápido porque ya lo dijimos. Espérate. Tenés que hacer clic sobre el Power para que se te pase. Bien, ahí está. Entonces, ¿qué es el procedimiento? Bueno, ya lo dijimos también, ¿cuáles son los elementos básicos? Es un conjunto de operaciones de oficina con un orden secuencial. Es la participación de varias personas en una o más oficinas, generalmente abarcan más de un sector de trabajo, y aseguran el manejo uniforme de actividades repetitivas. Compramos siempre de la misma manera, vendemos siempre de la misma manera y nos tenemos que preguntar qué, quiénes, cuándo, dónde y cómo se realiza. Y los métodos, como dijimos, chicos, es la manera exacta en que cada una de esas tareas que conforman el procedimiento administrativo se realizan. Y hay una simbología básica que es la que vamos a estudiar nosotros, está dada por las normas IRAN, Instituto Argentino de Racionalización de Materiales, que unifican los criterios, formatos, propiedades y características para el diseño de estos procedimientos administrativos. Marce, Bien. se está por cortar. Si querés, bueno, entramos de nuevo. Entramos de nuevo. Corta y así entramos de nuevo, mami. Dale, dale, dale.